Verifique quórum. Buenas tardes, señor presidente, señores asambleístas. Previo a la reinstalación de la sesión 147 del Pleno de la Asamblea Nacional, solicito si quieran verificar que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules. Personal de apoyo informa a esta secretaría si existe alguna novedad, por favor. Si no existen novedades, 65 asambleístas presentes en la sala, señor presidente, sí tenemos quórum. Asambleísta Virgilio Hernández tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, compañeros, compañeras asambleístas. Queremos presentarles a nombre de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Competencias y Organización del Territorio este proyecto de ley para la fijación de límites territoriales. Creo que es importante que podamos establecer algunas reflexiones previas que quizá es importante que las tengamos en cuenta. Esta ley pretende convertirse en un camino que ayude a la solución de problemas que por décadas, digamos, desde el inicio de la República, ha enfrentado el Ecuador. Si nosotros vemos cómo se fueron configurando históricamente estos conflictos, vamos a encontrar que desde 1824 hasta 1897 se crearon provincias, se crearon cantones, se establecieron jurisdicciones sin que se establezcan los límites, sino básicamente con la denominación de la jurisdicción que se creaba. Esto es importante tener en cuenta porque hasta antes de inicios del siglo XX, en el país ya estaban conformadas 17 de las 24 provincias. En el siglo XX se crearon 5 y en lo que vamos del siglo XXI se crearon 2. Por lo tanto, es importante señalar que gran parte de estos problemas son una herencia histórica, una herencia que, como he dicho, tiene incluso más de 100 años. Si ustedes revisan cómo se trabajó hasta antes de 1897 la creación de cantones, de provincias, ustedes van a encontrar que solo existía la denominación de la jurisdicción administrativa, pero no se establecían los límites. Y luego de 1897 empezaron a crear a través de leyes, a través de decretos, a través de ordenanzas para el caso de las parroquias. Esto es fundamental señalar, y de igual manera es fundamental señalar que también lo que comúnmente conocemos como la clase política ha actuado con absoluta irresponsabilidad respecto al manejo de límites. Por eso es que, aunque parezca contradictorio en este país, cuando la ley de régimen municipal, no solo el COTAD, sino la ley de régimen municipal, establecía que era necesario que existan por lo menos 50.000 habitantes para crear un cantón, ahora
y lo que podemos ver es que el 70% de esos cantones no cumplen con el requisito y sin embargo fueron creados. ¿Por qué pasó eso? Porque en muchos casos se cambiaron la creación de jurisdicciones, la creación de cantones a cambio de votos para determinado momento político. Esa es la realidad, esa es la realidad. Por eso llegamos al siglo XXI y tenemos que enfrentar que en el siglo XXI tenemos de los 422 tramos de límites territoriales que existen en el país, aproximadamente la mitad de esos no están fijados, no están definidos jurídicamente. Y en pleno siglo XXI ha sido un motivo de confrontación, de enfrentamiento, incluso de violencia entre hermanos y hermanas ecuatorianas por la definición de límites o, en este caso también, en muchos casos, por el tema de pertenencia. De tal manera que esta ley, que este proyecto de ley, tiene trascendental importancia, porque lo que intenta es establecer una ruta, una vía, a través de la cual se puedan ir resolviendo los conflictos. Esta ley, que fue aprobada por la mesa el 24 de octubre, y quiero decir y resaltar esto, porque creo que debería ser el espíritu con el que la Asamblea aborde este tema. Fue aprobado por unanimidad en la mesa. Y básicamente lo que buscamos es que podamos contribuir a generar una metodología, un camino para la solución de controversias. Este es un proyecto de ley absolutamente pequeño, creo que de gran trascendencia, pero pequeño en el número de artículos. Tiene 26 artículos, 2 disposiciones generales, 6 transitorias, una derogatoria y una final, una disposición final. Básicamente parte del antecedente constitucional que consta en la disposición transitoria 16ª de la Constitución. En función de eso, el presidente de la República remitió antes del 20 de octubre el proyecto, y ese proyecto fue considerado, analizado en la comisión. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que en el país existen 209 casos que no están definidos jurídicamente. 50% de ellos son problemas cantonales y 24% corresponden a problemas provinciales o entre las provincias. 158 de estos conflictos no tienen una delimitación. 39 ya han presentado controversias, existen controversias respecto de la delimitación que en su momento se intentó establecer, y 11 casos de lo que nosotros podemos registrar son abiertamente conflictivos, entre ellos La Concordia, la Manga del Cura, Las Golondrinas, Simón Bolívar la Sexta, El Piedrero, la Hacienda Jubal, Matilde Ester, Santa Rosa, entre Guayas de Azuay, Jatunjigua y entre Huaquillas de Arenillas. Esos son por lo menos los casos que mayor nivel de controversia y de conflicto han generado. Sigamos. Si tratamos de ver una tipología de cómo se presentan, de cómo se desarrollaron estos casos, vamos a ver que hay distintos tipos de casos. Unos de estos conflictos son por falta de definición jurídica de linderos. No hay una definición jurídica de linderos. En otros casos es porque 2 o más normas jurídicas fijan linderos y esos linderos tienen límites distintos. Hay el caso de una parroquia, fue creada como parroquia por un cantón. Cuando se creó esta parroquia se establecieron unos límites. Paradójicamente, cuando años más tarde esa parroquia se convirtió en cantón, aquí en el Congreso, en lo que era el Congreso, le dieron otros límites diferentes a los que tenía la jurisdicción parroquial. Pueden ustedes deducir el conflicto que existe. Obviamente, la parroquia que se convirtió en cantón demanda que se respeten los límites que tenían cuando era parroquia. Y, de igual forma, el cantón, el otro cantón del que se desprendió inicialmente la parroquia, señala y dice: nosotros queremos que se respete los linderos que están en la ley. Dos normas jurídicas que establecen límites distintos. Hay otros casos en que la realidad geográfica se ha modificado, porque cambiaron los cursos de los ríos, porque existieron
cambios en la geografía y eso también ha determinado que los límites queden en una situación de indefinición. En otros casos, cuando se establece una norma de creación de una norma jurídica, a partir de eso se generan los conflictos. Y en otros casos hay conflictos porque hay falta de precisión o falta de claridad en la norma jurídica que establece el límite. Estos son los límites, esos son los problemas, las distintas tipologías de casos que en la comisión hemos podido detectar y que son los que generan que hasta este momento, en pleno siglo XXI, el país no cuente con límites que estén absolutamente definidos y es una fuente de conflictos entre ecuatorianos y ecuatorianas. Sigamos. En la comisión analizamos si es que efectivamente podíamos resolver ahora con el proyecto del Ejecutivo, que era un proyecto amplio de 470 artículos, podíamos definir y establecer cada uno de los tramos y de los límites, tanto cantonales como provinciales. Y después de considerar y de analizar en la comisión, nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil que una ley que fije límites pueda ser aprobada. Y es obvio. Creo que todos podemos ver que cuando se trata de la identidad o de lo que consideramos la identidad provincial, más allá de las representaciones políticas que cada uno de nosotros tenemos, más allá de eso, juega de manera poderosa